Bienvenidos a la rueda de prensa que va a ofrecer a continuación el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Comenzaremos directamente con el turno de preguntas. Les rogamos, por favor, que silencien sus teléfonos móviles, levanten la mano cuando quieran formular una pregunta, les pasaremos un micro y deben indicar su nombre y el medio para el que trabajan. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Fuello de la agencia EFE. Bueno, lo primero, enhorabuena por el premio. Usted ha mostrado al mundo muchos de los tesoros de México. En su opinión, ¿cuál es la joya, el más importante de todos sus descubrimientos? Muchas gracias. Bueno, fíjate que hablar de un descubrimiento en particular siempre es difícil en arqueología porque, en términos generales, lo que nos interesa son los contextos arqueológicos, es decir, pueden ser varios objetos y demás. Yo te diría que, en mi caso, claro, el proyecto que yo dirijo desde hace casi 45 años es el proyecto Templo Mayor. O sea, el nombre viene del principal edificio mexica, el templo principal, que, por cierto, está ubicado exactamente en el centro de la Ciudad de México. O sea que es, digamos, la abuela, es la ciudad abuela, Tenochtitlan, la ciudad de los aztecas, es la ciudad abuela. Después vino la ciudad que llamamos colonial a raíz de la presencia española y la actual Ciudad de México. Entonces, en cuanto a los hallazgos que tú me preguntas, puedo decirte que en general todo el contexto del Templo Mayor ofrece una variedad enorme de materiales arqueológicos, de objetos, máscaras, piezas de cerámica y, por ejemplo, acabamos de publicar un libro que salió apenas a la venta hace 3 días, que se llama Los animales del Templo Mayor. Participan ahí una cantidad de investigadores, entre biólogos, arqueólogos, antropólogos, etcétera, que hablan de la fauna, la gran cantidad de fauna que se ha encontrado en las ofrendas del Templo Mayor, o sea, las ofrendas, o sea, los objetos depositados en el templo en honor de los dioses y demás. Entonces, por ejemplo, este bestiario enorme tiene una importancia fundamental por todo lo que nos dice. Además, es una señal de lo que era el imperio mexica, porque imagínate, hay animales, hay restos, pues, de animales que vienen desde ambas costas. Como saben, la ciudad de Tenochtitlan está en el centro del país, en la parte alta, pero desde las costas a 400 kilómetros de distancia vemos presencia de una fauna que va desde áreas tropicales, por ejemplo, hay cocodrilos, peces, toda una serie de caracoles, etcétera, de costeños, ¿no?, de ambas costas, pero también hay una presencia del altiplano, ¿no? Entonces, águilas, codornices, serpientes de diferentes especies, tortugas, y todo esto nos está dando una rica información porque cada animal de estos tenía su importancia en el mundo prehispánico. Entonces, como ves, todo este contexto, esta fauna, pues nos está dando una información muy importante. Por lo tanto, para los arqueólogos, pues presenta una importancia enorme. Pero claro, también hay esculturas. Entonces, mira, poder decir que hay una pieza en especial que sea la que más destaca, yo te diría que en realidad son muchas, como digo, entre esculturas, presencias hay esculturas cerámicas de 2 metros de alto, por ejemplo, con representaciones
de los guerreros águila, que son impresionantes. Entonces, pues, para concretar mis respuestas, te diría que cada objeto tiene su propio contenido histórico, su propio mensaje, y por lo tanto todos ellos importan al arqueólogo. Siguiente pregunta. Buenas tardes, Arturo Tellez de Onda Cero, cadena de radio. Buena parte de su trabajo y de otros arqueólogos al final se puede ver en yacimientos, pero también en museos. ¿Qué opinaría usted si alguien lanza una sopa de tomate o pintura contra una pieza que usted ha recuperado y que se ha llevado a un museo para que sea divulgado su contenido, su conocimiento, en aras de llamar la atención sobre cambio climático? Entiende la pregunta, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, sí, hemos vivido recientemente, creo que inclusive el día de ayer hubo otro atentado de este tipo. Mira, yo creo que las protestas, según el carácter de estas, son importantes, tienen una función dentro de la sociedad, ¿no? Pero cuando se ataca obras de arte como las de Van Gogh, que acaba de ocurrir, y otras más, creo que se está atacando. Imagínate lo que es llenar de salsa de tomate una obra como Los girasoles de Van Gogh. O sea, yo creo que esta obra es un canto a la vida, son plantas, etc. Entonces creo que no es la manera. Hay otras formas de poder protestar, de llamar la atención, que pueden ser muy legítimas, porque todo lo que está ocurriendo en el medio ambiente es terrible, ¿no? Estamos acabando con la tierra, en pocas palabras. Pero la vía que en estos últimos días se ha escogido para llevar a cabo esas protestas, creo que no es la adecuada. No es atacando a la vida, a la creación, porque el arte es creación, cómo se logra un objetivo. Hay muchas otras maneras y creo que deberían, en todo caso, emplearse esas otras formas de protesta, porque lo que está ocurriendo con la tierra es un crimen. Pero no hay que atacar a la vida para protestar. Hay otras maneras. ¿Más preguntas? Buenas tardes, Estíbaliz Urquiola, de la televisión del Principado de Asturias. Bueno, entre las investigaciones que ha realizado, pues destacan las que hablan de la cosmovisión de diferentes culturas mesoamericanas, los mexicas, los toltecas, también las descubiertas en Teotihuacán. ¿Qué es lo que más le llama la atención sobre esta forma de entender el mundo? Sí. Mira, fíjate que precisamente dentro de la arqueología hay tres temas que han siempre llamado mi atención en mi vida académica como arqueólogo, que son el de la historia de la arqueología, he escrito mucho de eso, es también el de el Templo Mayor, obviamente, es el proyecto que yo creé hace casi 45 años, ¿verdad? Y también el tema de la muerte en el México prehispánico. Pero bien, respondiendo a tu pregunta, va muy en relación con uno de estos temas, que es el del Templo Mayor. A mí siempre me ha interesado mucho atender lo que son, dentro de una ciudad antigua, lo que representan, en el caso del México antiguo, ¿no?, estos edificios como el Templo Mayor. Has mencionado Teotihuacán, pues como la Pirámide del Sol en Teotihuacán, por ejemplo, o alguno de los principales edificios toltecas de Tula, ¿no? Bueno, ¿por qué razón? Porque, por lo general, en esos lugares se concentra todo un pensamiento, con lo que tú decías, en relación a la cosmovisión. O sea, qué visión tenían del universo que los circundaba, ¿no? Entonces, sabemos que
por ejemplo, el Templo Mayor, la Pirámide del Sol en Teotihuacán y otros, representaban para ellos, fíjate, el centro del universo. O sea, era el centro fundamental, ¿verdad? Y en el caso del Templo Mayor mexica o azteca, de los aztecas, era el lugar por donde simbólicamente se podía subir a los niveles celestes, bajar al inframundo, y de él partían los 4 rumbos del universo, que prácticamente esa era su concepción del universo, ¿no? Dividida en estos niveles celestes, niveles terrestres y los 4 rumbos universales. Entonces, el centro fundamental era, en el caso de los mexicas, el templo mayor de su ciudad de Tenochtitlan, como lo fue muchos siglos antes la Pirámide del Sol en Teotihuacán. También era considerada como el centro del universo. Y, fíjate, varios de estos edificios que juegan ese papel de centro del universo tienen varias características en común, aunque haya muchos siglos de diferencia de unos a otros, ¿no? Y es, por ejemplo, la orientación. Siempre están viendo hacia el poniente, hacia donde cae el sol. 2, guardan relación con sacrificio. Y esto es muy importante porque el elemento de sacrificio siempre acompaña estas presencias. También hay una presencia de agua. Por ejemplo, en el Templo Mayor de Tenochtitlan, de los aztecas, uno de los 2 dioses que presidía la parte alta del edificio era un edificio dual, y la parte alta había 2 dioses, el dios de la guerra y del sol, que era Huitzilopochtli. Los nombres son difíciles porque son a veces en lengua náhuatl, y el dios del agua, Tlaloc. O sea, ¿qué significaba estas 2 presencias allá arriba? Pues la importancia de la guerra como imposición sobre otros grupos y la importancia para la agricultura, toda la producción agrícola en base al dios del agua, ¿no? Entonces, ese elemento de agua lo vemos presente también en la Pirámide del Sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, como te digo, hay varios factores que se puede ver a lo largo del tiempo prehispánico que inciden en estos edificios que eran considerados como centros fundamentales de su universo. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Vale repetir, si alguien ya preguntó y quiere ampliar, adelante, ¿eh? Yo pregunto. Le quería preguntar sobre el otro tercer campo académico que usted ha tratado, que es el de la muerte en el México prehispánico. Usted ha dicho que, bueno, de hecho, seguramente en México ya se estará preparando lo del Día de Muertos, ¿no? Entonces, sí que me gustaría saber qué es lo que destaca de esta cosmovisión de la muerte, el Día de Muertos, sobre todo de las culturas mesoamericanas, que aquí en Occidente no está tan trasladado. Claro, sí. Digamos, en el llamado Viejo Mundo, pues hay una concepción de la muerte que parte sobre todo de los conceptos cristianos, ¿no? En el mundo prehispánico, allá en Mesoamérica, había algo muy interesante y era el concepto de dualidad vida-muerte. Te lo voy a explicar, bueno, se los voy a explicar. Este concepto de vida y muerte, que forma una de las dualidades fundamentales de este mundo prehispánico, partía, según yo he podido investigar, de la concepción que siglos atrás, o milenios inclusive, se tenía a partir de que logran descubrir y controlar la agricultura, hace 5.000 años allá. ¿Qué era lo que ellos observaban desde aquella época y hasta el momento actual? Veían que el año trópico, a lo largo del año, había una temporada de secas en que todo moría, los árboles perdían su verdor, no hay agua, en fin, ¿no? Y al contrario, una temporada de lluvia
en que viene la vida, viene el agua, los árboles florecen, las plantas dan sus frutos, ¿verdad? El maíz, la calabaza, etcétera, etcétera. Entonces ellos veían cómo a lo largo de ese año había estos dos conceptos, de vida y de muerte. Nada más que también observaban que del momento de muerte, de la temporada de secas, en que no hay lluvia y todo, sin embargo, venía nuevamente la vida. Entonces, era un elemento cíclico, ¿no? Vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. O sea, que esa dualidad, yo he dicho inclusive que si la entendemos y la comprendemos bien, es una llave para poder entrar, en cierta manera, al pensamiento antiguo, ¿no? Entonces, este aspecto de la muerte, pues digamos, tenía el mismo peso que la vida. Entonces, fíjate que ocurre algo curioso. A través de la poesía de los antiguos grupos nahuas, entre ellos los mexicas o aztecas, quienes han estudiado esas expresiones, estos cantos, estas poesías antiguas, ven y dicen que la presencia de la muerte es constante en estos cantos, ¿no? Y por lo general se expresa a través de dudas, ¿no? Por ejemplo, dice alguno de ellos, ¿no? Se hacen la pregunta, ¿no? El poeta, y dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Esta duda, ¿no? Al morir, ¿no? Esta incertidumbre que tenemos todos, ¿no? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Y se responde, el camino del Dios dual, ¿no? El Dios donde hay vida y donde hay muerte, ¿no? Entonces, en muchas expresiones, fíjate que, por ejemplo, la arqueología ha encontrado, a lo largo del tiempo, rostros, por ejemplo, en cerámica o en esculturas de piedra, etcétera, que tienen la mitad descarnada y la mitad con piel, digamos. Están bien los labios, en fin, los párpados, todo, ¿no? En cambio, el otro lado, de la mitad para acá, está descarnado totalmente, se ve el cráneo, el esqueleto, lo que sea. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Según las interpretaciones que hemos hecho, pues corresponde precisamente a ese concepto de vida y muerte. Nada más que lo ponían en un solo rostro, ¿no? Semidescarnado. Entonces, esto es muy, muy interesante, es la forma de expresar a través de ciertas expresiones artísticas, ¿verdad? Esa dualidad que era tan importante porque de ella iba a devenir vida, de la muerte venía vida, de la vida venía muerte, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto es muy interesante. Yo he publicado varios libros con ese tema, el Fondo de Cultura. Fíjate que yo no me había dado cuenta hasta que alguien, precisamente en una rueda de prensa, me pregunta, oiga, profesor, ¿usted se ha dado cuenta, porque nunca ha hablado, de por qué tiene usted por lo menos 7 libros que en que el título aparece el término muerte? Yo digo, a ver, es cierto, ¿no? Muerte a filo de obsidiana, que por cierto lleva 14 reediciones, es solo un anuncio, ¿no? La muerte entre los mexicas, vida, pasión y muerte de Tenochtitlan, ¿no? El rostro de la muerte. O sea, claro que no faltó alguno de sus colegas allá que me dijera, oiga, ¿y no cree usted que debe psicoanalizarse por esa tendencia a la muerte? Le digo, mira, para averiguar que quién sabe qué me pasaba en mi niñez, no, mejor dejémoslo así y sigo investigando sobre el tema, ¿no? Bien, una última pregunta. Cristina, para Televisión Española.
Al final su profesión es una profesión que requiere de tiempo, requiere de estudio, requiere de dedicación. En un mundo en el que vivimos ahora, que va todo, parece que más atropellado, ¿cree que es una profesión que esté bien valorada o que se pueda desarrollar con esa tranquilidad o paciencia que requiere? Y si cree que este tipo de premios al final sirven quizá de impulso. Sí, bueno, fíjate que yo siempre he pensado que conocer el pasado, voy a manejar una frase ya muy dicha, muy trillada, ¿no? Pero es conocernos a nosotros mismos, porque estamos conociendo toda una experiencia humana que viene, pero de milenios atrás, ¿no? Entonces esa experiencia que ha ido acumulando y que ha dado finalmente el mundo actual en sus diferentes manifestaciones, conocer ese pasado nos lleva precisamente a ver la historia de la humanidad, ¿no? En diferentes lugares y demás. Entonces, ahí hay toda una enseñanza de la historia. ¿Por qué hemos pasado por tales lugares? La historia nos muestra, y algo de eso diré el día 28, nos muestra cómo surgieron y por qué, cómo surgieron una serie de civilizaciones que aportaron mucho al devenir humano, pero que en un momento dado también vinieron a menos. ¿Por qué ocurrió eso, no? Egipcios, babilonios, mexicas, en fin, tenemos ejemplos muchísimos. Pero es muy importante saber y conocer nuestro pasado, ¿no? Entonces, la arqueología, la historia nos permite eso, nos permite entrar en ese pasado. Entonces, a tu pregunta, yo diría que la arqueología y la historia pues son disciplinas que nos llevan a nosotros mismos, y yo creo que ahí está el valor de ellas, ¿no? Y tan lo valoramos que muchas de esas expresiones las tenemos en los grandes museos para que sean visitadas, para que sean observadas por el público, ¿no? Entonces, creo que una de las grandes enseñanzas de la historia, de la arqueología, es esa, ¿no? Ver cómo fuimos, por qué fuimos y qué somos ahora, ¿no? Y hay que aprender a veces las lecciones del pasado para no incurrir en los errores del presente.